Hola amigos, en esta noche que estoy haciendo este video, un video más del número de videos que estamos haciendo para la divulgación, la educación de los conceptos del espiritismo. Me he dado a la tarea los últimos casi, vamos ahora para el tercer año, de estudiar profundamente la codificación, que incluye los 5 libros de la codificación de Allan Kardec. Esos 5 libros comprenden el libro de los espíritus, el libro de los mediums, el libro del Evangelio según el espiritismo, incluye también el libro del cielo y el infierno y el libro de Génesis. Hay gente que se confunde y saca a Génesis y pone a obras póstumas, y obras póstumas no tiene que ver nada con la codificación. No fue un libro codificado, fue un libro escrito por Allan Kardec, y que la mitad del libro se escribió antes de él desencarnar en 1869, y la otra mitad se pudo terminar con la ayuda de su esposa, que mientras pues él estaba ya en el mundo espiritual, ya lo pudo dictar la otra parte, y eso constituye lo que se llama el libro de obras póstumas. O sea, que no confundan el libro de obras póstumas con la codificación. La codificación son 5 libros, que es lo que he mencionado hasta estos momentos. Bueno, este día yo tengo yo he orado, y estoy ahora mismo, es la 1 de la mañana, y he estado la última media hora meditando sobre este tema, porque no quiero herir a nadie. No quiero, mi interés no es tirarle a alguno y aceptar a otros. No, pero hay ocasiones que los que hacemos este trabajo de divulgación tenemos que asumir unas posiciones, y las posiciones deben ser las correctas, a fin pues que sea lo que dice lo que estamos llevando, la información, que es el espiritismo. Entonces yo quiero que esta noche me entiendan todas las partes que voy a mencionar, y al final voy a dar mi opinión. Y claro, pues yo tengo el derecho de yo también opinar, porque todo el mundo opina y todo el mundo presenta situaciones y quieren cambiar el espiritismo a su manera y lo ven desde un punto de vista individual. Y yo estoy tratando de verlo de qué manera yo puedo establecer una posición lo más balanceado posible, pero que sea justa para todas las áreas. Entonces, todo lo que queremos el espiritismo y lo consideramos como algo muy importante en nuestra vida, que nos ha ayudado a cambiar, nos ha ayudado a entender la vida, nos ha dado felicidad y nos lleva por un camino que es para el beneficio propio nuestro. Yo no tengo duda de eso, de que el espiritismo me está llevando mi vida al punto donde yo pueda crecer en mi espíritu. Muchos han querido criticar mi trabajo y han inferido de que pues que hay un halo de fanatismo, y no es así. Yo lo que estoy tratando en todo momento es llevar un mensaje claro, y no me lo invento. Si alguien quiere argumentar sobre eso, que me diga qué palabras yo utilizo que son mías propias, y que pertenece a lo que dijeron los espíritus. Lo que pasa es que yo soy balanceado y yo soy lógico, y si los espíritus se encargaron, y Dios a través de buenos espíritus, espíritus superiores y puros, no hay evidencia ninguna de lo contrario. Dios no habla sus mensajes a que no fueran espíritus puros y elevados, y espíritus superiores. Y entonces hay personas que no conocen el espiritismo, y lo primero que dicen, no, que alguien les dijo, no, güey, el espiritismo hay que modernizarlo y hay que actualizarlo, porque los espíritus que hicieron eso no eran perfectos. Y yo digo que eso es falso de toda falsedad, porque un espíritu perfecto, un espíritu puro, son los que pueden dar estos mensajes. Y esos fueron los que fueron comisionados por Dios para darlo. Y el que no era perfecto era Allan Kardec, porque era un ser humano. Y Allan Kardec lo que hizo fue, pasó totalmente lo que lo dijeron los espíritus y lo estampó en unos libros. Y eso es el resultado de lo que nosotros tenemos hoy, que se llama la codificación espírita, que no es otra cosa que la filosofía espírita. Otro le llama la doctrina espírita. Yo prefiero decir una filosofía espírita. Bueno, no dándole vuelta a la cosa, que el espiritismo tiene una forma de ser y una razón de ser. Y quiero establecer este punto porque eso va a basar el resto de mi presentación sobre este tema. El espiritismo tiene una condición de que tiene un mensaje espiritual, y que nos lleva al convencimiento y al entendimiento y a la convicción de que para poder adelantar el alma se necesita solamente una cosa: hacer el bien.
una sola moral, dijeron los espíritus. En el libro de los medios, al final del libro, se expresó en esos términos. Es una sola moral. Y lo que se necesita es ayudar a mejorar el comportamiento. Entonces, tenemos un tirijala en los últimos 150 años, donde ha habido facciones del espiritismo que se han ido, que se han identificado más con la parte cristiana y la parte religiosa, y otros que se han separado de ese punto y han llegado al punto de decir que prefieren el espiritismo laico, un laicismo. Entonces yo estoy en el medio de esta situación donde yo lo único que quiero es adelantar mi espíritu. Y yo digo, si yo soy muy religioso, eso no adelanta mi espíritu. Porque yo no voy a estar poniendo velas y poniendo unas imágenes que sustituyen lo que es la presencia o lo que es sustituyen a Dios. Entonces, como no ven a Dios, ni pueden entender que Dios es inmaterial, y no lo pueden entender hasta que no llegan al espiritismo, pues entonces a ellos se les hace muy fácil a un religioso poner una imagen bonita de un Jesús con unas facciones lindas, preciosas, de ojos azules, cuando verdaderamente no debería ser eso, porque si él no era lo bonito que aparentemente está en esa imagen, pues no representa a Jesús. Lo que representa a Jesús es sus palabras. Lo que representa a Jesús es la contundencia de su mensaje, que nos lo vino a dar, nos lo regaló por misericordia de Dios, para que nosotros no siguiéramos en este mundo dando vueltas por ahí y patinando sin saber a dónde ir. Y entonces los religiosos pues vienen de esa forma de ver la vida, de que el mundo tiene que verse hacia Dios, como en oraciones, tiene que estar Jesús naturalmente, y Jesús lo ponen de una manera salvadora, y que no es en realidad lo que él pretendía venir, y eso se puede probar claramente por los hechos y por lo que nos dijeron los espíritus. Presentan a Dios de una manera bastante clara, más que los otros que entienden que Dios no debe estar en el asunto, porque el sistema laico, eso es lo que presenta, que no haya ningún tipo de religiosidad, y entonces envuelven en ese barco a Dios y también lo sacan. Pero vamos por partes. Si me dan pedacito a pedacito, yo lo voy a desmenuzar, y me da mucha felicidad en que lo pueda hacer. Los religiosos traen lo que se llaman sacerdotes, dogmas, y los dogmas, ninguno de los dogmas se puede probar. Ningún dogma. Yo si tuviera la oportunidad pero eso no lo puedo hacer, porque no es parte del espiritismo, pero darle a alguien un premio por que me diga qué dogmas de los que existen hoy día, de las religiones, de las diferentes religiones, porque no podemos decir simplemente que son los católicos, porque los pentecostales tienen sus dogmas. Y una de las cosas que ellos hacen es que el diablo, pues hay que pisotearlo, y hay que tirarlo al abismo, y hay que tirarlo ya al infierno. Bueno, y tienen unas liturgias, tienen sacrificios, y la Iglesia Católica no puede decir que no tiene sacrificio, porque cuando la Iglesia Católica y los cristianos, porque los cristianos están poniendo a Jesús como que tiene sangre, y la sangre de Jesús es la que lava todos los pecados, y que por la sangre de Jesús todo el mundo es salvo. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es un sacrificio de sangre. Y nosotros no creemos en los sacrificios. De hecho, la codificación habla claramente que los sacrificios no son agradables a Dios de ninguna manera, ni que sean de una blanca, que era una forma de tener ¿cómo se llama? La moneda de aquel tiempo, la viejita aquella que dio de dos blancas, dio una blanca, tenía dos blancas y dio una de ellas, o sea, dio la mitad de lo que tenía. Y entonces o sea, que el espiritismo no tiene nada que ver con nada que sea sacrificio, nada que sea y entonces, además de eso, tengo que añadirle a la parte religiosa que le da mucho énfasis a lo material, a lo que son los diezmos y a lo que son las ofrendas, y que ahora pues hay una ola nueva desde hace como 25 años. Para el tiempo que yo estaba en la religión, yo no había visto una cosa como esta tan increíble, que se llaman los mercaderes espirituales, que venden milagros.
y que tú vas a las iglesias y lo único que te hablan, 2/3, 3/3 partes de todo su mensaje es que tienes que dar. Y te amedrentan que si tú no dabas, vas para el infierno, y que el diezmo es obligatorio, y eso no es cierto, eso no es verdad. Yo no voy a hablar del tema ese porque ya yo lo he discutido. Entonces, nos vamos por el otro extremo que estamos hablando en el espiritismo. Hay personas que van a otro extremo, donde han entendido de que nada religioso es importante en el espiritismo. Y entonces ellos han entendido que deben ser de una manera laica. De hecho, hay una organización que yo respeto mucho, pues, hay personas que yo quiero y son amigos míos, por ejemplo la CEPA, para decir el nombre y no estar hablando de cosas así sin hablarla. Ellos dicen, en la parte del posicionamiento, tienen una carta de posicionamiento, donde establecen su posición en términos de muchos aspectos del espiritismo. Y yo digo esto para que los que vienen nuevos sepan diferenciar, sepan de qué estamos hablando, y que existen diferentes facciones, no simplemente el espiritismo como tal. Nosotros nos cuidamos mucho de no ser catalogados como brujos, hechiceros o adivinos. Entonces, nos olvidamos pues que también entre nosotros hay unas diferencias, ¿no?, bastante marcadas. Entonces, esta organización, en el ítem 1.6, dice: la identificación del espiritismo con el laicismo está ratificada. O sea, ellos dicen, eso está ratificado, eso está hecho, eso es correcto. En la resolución del primer Congreso Espírita Internacional celebrado en septiembre de 1888. Y dicen que en el Congreso Espírita recomienda un constante esfuerzo para difundir el laicismo por todas las esferas de la vida, la absoluta libertad del pensamiento, la enseñanza integral para ambos sexos y el cosmopolitismo como base de las relaciones sociales. Firmaron esta declaración nombres ilustres como José María Fernández Colavida, que se llama el Kardec español, Pierre Gaetán Leymari, Amalia Domingo Soler, supuestamente firmó este documento, Ercola Chiaía y otros. Entonces se hace evidente, según ellos, según dice esta organización, que el laicismo viene con el espiritismo desde su inicio, y que fue a partir de infiltraciones clericales como la roistanguista, entre otras, que se lo comenzó a caracterizar erróneamente en una tentativa de convertirlo en una secta mística de carácter salvacionista. Más adelante ellos dicen pues que eso nunca se pudo dar, y que la parte del laicismo nunca se ha podido pegar fuertemente en el espiritismo por una serie de razones, que son las influencias más poderosas de algunos sectores que tenían más voz y voto en ese tipo de cosas. Yo no voy a entrar en ese sentido. Yo estoy diciendo básicamente lo que es el laicismo, que es el tema que tengo el día de hoy, lo que ciertas organizaciones de nuestra filosofía lo dicen, y entonces todo eso yo lo pongo en un plato y lo pongo a la disposición de ustedes y pongo mi opinión. Y entonces usted decide. Usted dice, bueno, Fran está bien, o ellos están, pero eso no quiere decir que yo no los ame. Yo los amo profundamente. Yo soy del que estoy promoviendo las actividades que ellos hacen en Puerto Rico. Yo las anuncio en todos los recursos que yo tengo. Yo no tengo problema con eso, no me molesta nada. La mayoría de las personas que conozco que pertenecen a eso los amo muchísimo. Y eso es lo que yo quiero poner en el punto del día de hoy. Yo tengo 3 cosas para decidir el día de hoy, presentarle a ustedes. Y yo voy a dar mi posición, lo que es la religiosidad, que está detrás de imágenes y ese tipo de cosas, liturgia, lo que es el espiritismo, lo que tiene el espiritismo en su parte, en el corazón del rollo, que no se puede cambiar, ni se debe cambiar, ni se debe actualizar, y lo que es el laicismo, por organizaciones que entienden que hay que sacar la religiosidad. Dentro del laicismo también podemos mencionar lo que es el grupo de Joaquín Trincao, que es un grupo que salió en 1911. Yo diría que casi 60 años después de que el espiritismo ya había establecido, había puesto por escrito las reglas espirituales. Hace unos días yo estaba comentando que me invitaron en un chat, y entonces estaban hablando ellos entre ellos lo que es ¿cómo le llaman a esto? Almas gemelas.
nosotros entendemos que el alma gemela no puede existir en el espiritismo porque cada uno es un alma individual y esa alma tiene que desarrollarse y el propósito de estar en esta vida es desarrollar más, pero yo me enamoré de esa persona de una manera increíble, yo no quiero conseguir a nadie más, yo es más, cuando yo me vaya y me desencarne, yo quiero a esa persona a mi lado y yo era uno de esos. Hasta que aprendí que el espiritismo me enseña que yo tengo mi alma individual y que esa alma individual significa que yo tengo que desarrollarla y yo tengo que evaluarla, yo tengo que educarla y yo tengo que adelantarme espiritualmente y yo no puedo estar esperando por otra persona que no vaya al mismo nivel mío. A lo mejor ella va más rápido y yo voy más lento, pero entonces ponemos la parte que es material, que es la relación que tú tienes con una persona que la quieres ver. Y entonces ya yo tengo la contestación sobre eso fácilmente. En el mundo espiritual eso se olvida. Cuando llegan ustedes allá a la misma vez, ya cada uno sabe cuál es su rol y sigue. Es posible que le toque, que Dios tenga esa deferencia de que esas mismas personas se vuelvan a casar. Entonces se amen profundamente. Y eso puede haber ocurrido en muchas parejas que nosotros conocemos que han durado toda la vida. Mira, no tuvieron, él nunca le engañó, nunca veló al guardia, ni tiró piedra, y ni ella tampoco. Entonces fueron felices y tuvieron, eso puede darse, porque por ahí no se pueden contar las reencarnaciones que pueden haber. Bueno, pero entonces, esa es la manera de verlo en el punto de vista de algunas personas. Entonces, ¿qué pasa? Yo entré en ese grupo que es de trincadistas, y cuando yo vi eso, yo dije, mira, pero es que tenemos que ver que el alma no puede detenerse, el alma es individual, es inmortal y no puede detenerse por el avance de los demás. Y empezó la discusión, ¿no? Entonces, finalmente yo terminé diciendo, y eso es mi humilde opinión, pues yo creo que el mundo espiritual ya está establecido con sus reglas. Pues una señora reglas espirituales, ¿de dónde tú sacas eso? Entonces yo le digo, bueno, nosotros tenemos los libros, nosotros somos espiritistas, yo soy espiritista. Y yo soy de la línea de Allan Kardec y de lo que el libro de los espíritus en 1857 dijo que se creó por primera vez la palabra espiritista. O sea, que el que dice que es espiritista tiene que venir de ese concepto que fue creado en 1857. No fue creado en 1911, no fue creado en 1920 y más adelante con otras facciones que se surgieron, sino en 1857. Y cuando nosotros se publicó el libro de los espíritus, establecieron unas reglas espirituales dadas por los propios espíritus. Y ese mundo espiritual ya está de esa manera determinado con una regla. Que tú las quieras creer o no las quieras creer, ya eso son $20 adicionales. La señora se impresionó muchísimo con lo que yo dije y luego me envió un email y me dijo, este es mi email, véndeme su información, yo quiero conocer un poco más de lo que usted me está diciendo. Eso me da a mí a demostrar que personas que están en esta filosofía no le hablan nada de Kardec, no le hablan nada de lo que tiene que ver con los 5 libros de la codificación, no le hablan nada del conocimiento que ya tenemos y de las reglas espirituales que ya se saben, que nos dieron los espíritus, porque ellos son los que viven ahí, ellos son los que saben y fueron comisionados por Dios por eso. Bueno, entonces, vamos a entonces a identificar dentro de que tenemos ese patrón, qué quiere decir el laicismo, ser laico. Porque uno lo oye con mucha frecuencia y mayormente en los mismos gobiernos se habla de unas escuelas laicas. No se quiere de ningún tipo de rasgo religioso dentro de unas escuelas laicas. No tiene que ver nada con la religión. Pero vamos a ver qué es lo que dice Wikipedia, que es el que yo uso de base. Mayor parte de las veces, porque veo que hay varios científicos que se meten ahí y dan su opinión y lo balancean. Entonces, pero tenemos que empezar a decir lo siguiente. Es importante esto, porque de esto es lo que también tenemos que entender que partimos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. No importa en qué país tú estés, se supone que tú tengas una libertad de derechos humanos según la Declaración Universal de Derechos Humanos y que se te garantice el tener un libre pensar. Un libre pensar significa que tú puedes opinar lo que te dé la gana en ese país. Pero hay ahora mismo países que no piensan de esa manera. Y hay países que tú no puedes pensar de ese modo, ni puedes elegir su gobernante libremente, ni puedes utilizar tu libre albedrío, ni tan siquiera puedes pararte en un lugar a decir un discurso porque se te prohíbe. Y entonces vamos en ese punto de vista de sistemas políticos seculares que no tienen que ver nada con la religión y lo que son religiosos, que eso es otro cantar.
Entonces, vamos a ver qué es lo que quiere decir el laicismo, o esta es la palabra que está puesta ahí, que dice, el laicismo es la corriente de pensamiento, es una forma de pensar, eh, ideología, movimiento político, en ocasiones, legislación por el gobierno que legisla, o política de gobierno que defiende, favorece o impone la existencia de una sociedad organizada aconfeccionalmente, es decir, aconfeccionalmente, es decir, de forma independiente o en su caso ajena a confesiones religiosas. Su ejemplo más representativo es el Estado laico o no confesional. El término laico, del griego laico, laicos, que quiere decir alguien del pueblo, de la raíz pueblo, aparece primeramente en un contexto cristiano. Cristianos empezaron a utilizar eso y entonces había una diferencia en que lo que era lo religioso y lo que era laico. Y de ahí que estamos hablando de esas palabras que van surgiendo. Entonces, el concepto de Estado laico, ¿qué es eso? Es opuesto al del Estado confesional. Surgió históricamente de la separación iglesia-Estado que tuvo lugar en Francia a finales del siglo XIX, aunque la separación entre las instituciones del Estado y las iglesias u organizaciones religiosas se ha producido en mayor o menor medida en otros momentos y lugares, normalmente vinculada a la Ilustración y a la Revolución Liberal. Okay, eso está bien claro y tiene sus grandes dotes el haber pasado por eso en los países donde yo me crié, que fue Puerto Rico, una separación de Estado e Iglesia y Estado, hasta cierto punto y hasta ciertos años atrás, porque ahora tenemos que los religiosos se encargan de tener un voto oculto, donde ellos utilizan la capacidad que tienen de poder en términos de la gente que aglutinan en sus organizaciones. Entonces ese poder que ellos tienen de la cantidad de personas que son de lo que ellos creen, lo utilizan para ir a los gobernantes y decirle: yo tengo mi grupo, yo te patrocino, yo te llevo. Entonces eso se llama black voting en inglés, voto negro, donde los líderes que quieren salir electos dicen: no, si ellos me avalan y se van conmigo, pues yo puedo ganar las elecciones. Entonces ahí vienen una serie de pactos y una serie de convenios que es para que se le beneficie a ese grupo religioso específicamente, y eso es inmoral, y eso es antiético, y eso es en contra de las leyes de Dios, porque tú no puedes hacer separación de un grupo que no tiene esa representación. Por ejemplo, los espiritistas no gozan de esa oportunidad. ¿Por qué? Porque los espiritistas no somos tantos. Y entonces ellos aglutinan a muchos y hablan mucho y ese tipo de cosas. Entonces estamos en discrimen contra nosotros. Pero como a nosotros no nos interesa la parte política, por lo menos a mí no me interesa nada de lo político. Entonces, vamos a seguir con el tema para ver, llegar al punto, porque no quiero que esto se me haga muy largo. Los laicistas consideran que su postura garantiza la libertad de conciencia, además de la no imposición de las normas y valores morales particulares de ninguna religión o de la irreligión. El laicismo persigue la secularización del Estado, aunque se distingue del anticlericalismo radical ateo, en cuanto no condena la existencia de dichos valores religiosos. O sea, supuestamente los laicistas dicen que los ateos, que se diferencian de los ateos, porque los ateos persiguen lo mismo, persiguen hacer sus actividades y que todo esté organizado, que no tenga que ver nada con la religión. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ellos dicen, los laicistas establecen que se distinguen de lo que es ser ateo en cuanto no condena la existencia de dichos valores religiosos. O sea, sabemos que eso existe y sabemos que están en nuestro ambiente, pero no los rechazamos en el punto de vista de que los aceptamos como que cada cual puede pensar de su manera, y eso es la forma acomodaricia más sabia, diría yo, y más que no establece ninguna posición. Usted viene y le pregunta: ¿y qué usted opina del homosexualismo? Y ponen una posición bien simplista para nosotros creemos en que cada cual decide por su vida y no establecen una posición. Pero ¿qué es lo que tú opinas?
qué es lo que usted cree, ¿no? No los puede llevar nunca a ese punto porque se van a ir por el lado. No, pero ¿qué usted opina así de la pena de muerte? No, porque entonces todo lo que tú le presentes a una persona que tiene esa mentalidad del laicismo es llevarte al punto a ti que ellos aceptan lo que está alrededor, pero lo que ellos promueven y lo que ellos empujan, lo que ellos enseñan, lo que ellos consideran que es la realidad y que es la verdad, ellos no deben mezclarse con nada que sea religioso, en cierta manera, y a lo mejor política, no sé si lo piensan de esa manera también. Ok, pero eso es lo que está diciendo el laicismo, pero el laicismo se cuida en salud en decir que no son ateos. Nosotros no somos ateos. Okay. Vamos a ver dos puntos más importantes también. Laicidad y laicismo son dos términos que se utilizan y muchas veces se contraponen uno de otro y hay que definir la diferencia. Los términos laicidad y laicismo se utilizan a veces como sinónimos, como cosas iguales, y a veces como antónimos, cosas contrarias que se encuentran, o al menos como es de sentido divergente dentro de su campo semántico común, como se observa en otras dos citas. Aunque laicidad es término cada vez más frecuentemente utilizado en español y se encuentra registrado en los correspondientes bancos de datos de la Real Academia, aún no ha sido objeto de acogida oficial en el diccionario de esta, que le llaman en las siglas de esa organización DRAE, D-R-A-E, en el que solo encontramos precisamente el laicismo. O sea que la palabra que está utilizando la Real Academia es laicismo, no está hablando de laicidad. Esto sin duda explica que sea este término laicismo el que todavía más se utiliza para significar también esa nota positiva del Estado que aquí consideramos mejor expresada con el término laicidad. Y por la ambigüedad que envuelve a ambos sustantivos, laicidad y laicismo, se ven también inevitablemente afectados los usos que se hacen de los adjetivos laico y laicista. Yo explico esto porque es importante que tengamos todo en la mesa para lo que yo voy a decir, para lo que yo voy a defender. Entonces, si yo estoy presentando un tema donde yo lo estoy desarrollando, yo quiero poner las bases, los bloquecitos, y ir con el martillo ahí ajustando para yo poner la base, a ver si la base no se me cae. Los borrosos y permeables contornos significativos de laicidad y laicismo los exponen a unos usos pegajosamente sinónimos, fuente de equívocos y alimento de sofismas. Se explica aquí que por una parte la habilidad con que unos trasladan el laicismo como si este fuera el único que le correspondería, el sentido positivo que puede y debe atribuirse a la laicidad, y en la facilidad con que otros transfieran el término laicidad las connotaciones negativas de las que el laicismo no consigue desprenderse. Ok, esa es una manera de presentarlo. Entonces te dice laicidad. ¿Qué es laicidad? Mutuo respeto entre iglesia y Estado fundamentado en la autonomía de cada parte. Eso es lo que es un estado de laicidad, es donde se respetan las dos partes. Tú piensas de esa manera y yo pienso de esta manera. Tú me respetas y yo te respeto. ¿Okay? Entonces está el laicismo. ¿Qué quiere decir el laicismo? Hostilidad o indiferencia contra la religión. Es un poco más complicado y es más patente, y es lo más que a mí me ha molestado y me ha dolido durante el tiempo que llevo en el espiritismo, donde tú tiendes a establecer una diferencia y a ser hostil contra aquellos que no piensan igual, y que simplemente porque digan alguna palabra o alguna expresión o se manejen de una manera o piensen de una manera, inmediatamente los catalogas de una manera hostil, contrario al espiritismo. Y se atribuye en ese momento que son dueños de la verdad. Y si tú no piensas igual que yo, es más, yo diría que esas personas, si le dan la oportunidad de ser parte de la organización de la Inquisición, caerían muy bien. Porque entonces estarían allí decidiendo qué cada cual tiene que decidir. Entonces ahí se rompe, y estamos hablando en cierta manera de personas que son espiritistas. No específicamente estoy hablando de la cepa ni nada, sino en general personas que no quieren ver, que ven una persona que venga a la fila que es religiosa y no lo quieren aceptar de primera intención de esa manera.
Y entonces le van a inculcar una serie de pensamientos y una forma de ver el espiritismo que ahorita es lo que yo voy a hablar en unos minutos sobre eso. Entonces la laicidad del Estado se fundamenta en la distinción entre los planos de lo secular y de lo religioso. Entre el Estado y la Iglesia debe existir, según el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica envuelta ahí, un mutuo respeto a la autonomía de cada parte. La laicidad no es el laicismo. Eso es ahora, pero cuando estaba la Inquisición tú no podías pensar diferente, porque entonces te quemaban en la hoguera. Parece que se le ha olvidado un poquito la historia de que eso fue así. Ahora es muy fácil, muy acomodalicio, si esa es la palabra, no sé si es la correcta, en decir que el ecumenismo es lo correcto para que todos estemos bien. ¿Entiendes? Ok. Entonces, la laicidad del Estado no debe equivaler a hostilidad o indiferencia contra la religión o contra la Iglesia. Más bien, dicha laicidad debería ser compatible con la cooperación con todas las confesiones religiosas dentro de los principios de libertad religiosa y neutralidad del Estado. Usted llega al espiritismo y mira que yo vi unos videos de Fran, me gustaron, y él habla mucho de amor y ese tipo de cosas, y yo estoy convencido de que eso es lo que yo estoy buscando en mi vida. De momento te encuentras un dimi direte en ciertas organizaciones que piensan, entonces te vas a visitar casas espíritas. Y yo he visto, sí, he sabido de personas que me han llamado, Fran, salí corriendo, no me pude resistir de la manera en que esas personas manejan el espiritismo. De una manera, unas son ritualistas y otros son demasiado científicos. Entonces ahí se pierde como dónde está la base, Dios, ¿dónde está Dios? Entonces eso se pierde. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que tener un poco de cuidado, y usted que empieza en el espiritismo, yo le estoy dando una educación. Usted debe evaluar eso cuando vaya a una casa espírita. Usted mira eso, y si eso está acorde con lo que usted está aprendiendo, con lo que dijeron los espíritus, lo que dijeron los libros de la codificación, no lo que dice Fran ni los videos, porque yo lo que estoy diciendo en los videos simplemente es lo que dijeron los espíritus, lo que dice, yo no me salgo de esa línea. Es más, yo no le añado fuentes de otra manera del espiritismo de que otras personas hayan dicho, sino que yo digo claramente y pongo la pregunta y pongo la contestación en todos los términos básicos. Yo te voy a hablar de lo que se llama el fluido cósmico universal. ¿Dónde lo dice? ¿Qué preguntó Kardec? ¿Qué dijeron los espíritus? ¿Y cuál es el comentario de Kardec? Hay veces que yo no hago ningún comentario, simplemente lo dejo y lo presento y lo doy así. Esa es la manera que yo presento el espiritismo, porque yo creo en el espiritismo, porque yo creo en lo que dijeron los espíritus, porque yo creo en el mensaje de Dios hacia mi vida, que yo creo que haciendo el bien es lo mejor que me puede haber pasado a mí, me hace feliz. ¿Okay? Entonces, en base a eso es que yo me mantengo. Entonces, cuando yo veo unos encontronazos con unas personas que no piensan igual, porque eso está en el espiritismo, lo que yo presento y todas las cosas que podemos analizar para el adelantamiento del alma, eso está ahí. ¿Y por qué le damos la vueltita? Me acuerdo de estos días de una persona que viene de un santero. Y entonces yo le recomendé que leyera el libro de los mediums. Y él empezó a leer el libro de los mediums, perfecto, pero como su mente es santería, y su mente es que vengan unos espíritus inferiores y pidan unos beneficios, que le prendan velas, que le prendan cigarros, que le den aguardiente, le pongan comida, ese tipo de cosas. Eso está muy claro en la mente de ese señor o esa persona. Entonces, cuando me vino a hacer unas consultas y unas preguntas, yo empecé a decir, pero eso está en el libro de los medios, tú lo debes haber leído en esta sección. Entonces, mira lo que este señor me dice y me contesta. Es que yo lo leí, pero no creí que era importante. Entonces yo me di cuenta claramente, eso es lo que ocurre, que la mayoría de las personas que no piensan en la línea de Kardec y en la línea del espiritismo como tal, y se van por la parte de afuera, con un tipo de visión diferente, más amplia, supuestamente más moderna, es que se olvidaron de que estaba escrito, pero no le hicieron caso porque no estaba a tono por lo que ellos querían. ¿Está bien? Cada cual tiene la forma de pensar y de hacerlo, y eso lo justifica. Entonces, el uso de la indiferencia no es equivalente, fíjate que es interesante, de indiferencia e indiferencia no es equivalente, mientras que la indiferencia es la falta de deferencia o respeto. Es una palabra bastante importante que la aprendamos, que quiere decir indiferencia y indiferencia. Y claramente dice que es la falta de deferencia o respeto debido, en este caso, a las cosas sagradas, con lo que se relaciona con la profanación. Tratar lo sagrado igual
que lo profano. El indiferentismo o indiferencia en materia religiosa es un concepto ligado a la postura pública del gobernante o del individuo ante la religión en el contexto de la Reforma Protestante, por ejemplo, por un lado a la tolerancia religiosa con la que los reyes podían escoger tratar a la disidencia en materia religiosa, mientras Felipe II, por ejemplo, da un ejemplo aquí, prefería perder sus estados a gobernar sobre herejes. Enrique IV ganó el trono de Francia gracias al compromiso de tolerancia del Edicto de Nantes y convirtiéndose de protestante en católico. París bien vale una misa. París bien vale una misa, porque él prefería violar sus principios y moverse a ese movimiento en vez de, porque a la larga iba a salir beneficiado. Por otro lado, a la indiferencia personal con que los que a partir del Renacimiento se denominan libertinos se enfrentan a la religión postura muy minoritaria que en los siglos posteriores, el siglo XVII, el siglo XVIII, fue concretándose en diferentes posturas religiosas e intelectuales. Se llama el libre pensamiento, el panteísmo, el agnotismo y el ateísmo, y que desde finales del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX se popularizó como anticlerismo. Ese término vino a tener lugar en los últimos años. Yo diría 20 años, porque no había terminado, 13 años va el nuevo siglo, ¿verdad? Entonces, laicismo, secularismo y secularización son términos que debemos también conocer. El laicismo o laicidad puede entenderse como la dimensión político-jurídica del secularismo o proceso histórico de secularización que dejó a la Iglesia al margen del poder. Curiosamente, la secularización es un rasgo distintivo de la modernidad. Tiene su origen eclesiástico, de derecho canónico. Fue utilizado en Múnich en mayo de 1646 durante los debates sobre la paz Westfalia por el embajador francés Longueville, para señalar el paso de propiedades religiosas o manos seculares. Esos son términos que van describiendo cómo el laicismo se puede ir diferenciando, se puede ir abriendo. Pueden haber unas consecuencias donde podemos ser tolerantes y otros donde tendemos a ser bastante hostiles. Eso es lo que yo quiero presentar con esto. Entonces, cabe destacar que en la República Mexicana, precisamente durante la llamada Guerra de la Reforma, que los liberales mexicanos consolidaron la separación jurídica entre la Iglesia Católica y el Estado a través de varias disposiciones, resaltando entre ellos la Constitución de 1857, en la que se decreta la laicidad en la educación pública. Junto a esta disposición suprema hay que resaltar la importancia de la ley de demortización de los bienes de la Iglesia del 12 de julio de 1859. Como culminación del referido proceso, a partir de ese momento, la separación Iglesia-Estado rige los principios constitucionales del país. En México fue de esa manera. Entonces, voy a presentarles a ustedes en este momento esta foto, donde voy a estar hablando sobre lo que es el laicismo moderno y hacer unos comentarios sobre eso. Ok, vamos a ver aquí, esto que les estoy presentando a ustedes, lo que es el laicismo moderno, el tiempo que vivimos. Esta gráfica que les presento, esta fotografía donde estamos viendo un movimiento, una protesta en Ankara a favor del laicismo del Estado turco frente al mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk. Era el fundador del Estado aconfesional de la moderna Turquía. O sea, estamos hablando ya de que está no tengo fecha de cuándo esto ocurrió, pero entiendo que el Estado de Turquía son más bien afeccionistas, o sea, van más bien a lo que es la religión, y entonces este grupo de protesta a favor del laicismo para tratar de separar lo que tiene que ver en los estados gobernados, la separación de Estado y de la religión. Y más adelante, este mapa mundial que te presento en este momento, vas a mirar que está definido por colores. Y vas a mirar unos colores que son amarillos, rojos, rosados, ¿verdad?
Entonces, quiero presentarte a ti en las partes del mundo donde la libertad de culto por país, y esto fue un research o un estudio que se hizo en el 2009. Vas a mirar que la luz amarilla, donde está lo amarillo, hay una baja restricción en lo que tiene que ver al laicismo. O sea que ahí no hay tanta importancia porque pues cada cual por su lado y se conllevan. Es más, si miras en Estados Unidos es bien claro, es bien tenue ese color, no sé si es beige, donde no hay ninguna preocupación del Estado y se llevan muy bien, y tú por aquí y yo por allá. Entonces vas llegando ahí a México y México se pone un poquito más estricto, donde sí verdaderamente ya hay una restricción y hay un establecimiento de unas fuerzas de ambos bandos que van trabajando. Entonces si te vas ahí y llega desde lo que es amarillo, que es baja restricción, a lo que es rojo, alta restricción a la libertad de religión. O sea, ¿y dónde están esos países? Pues estamos mirando ahí Libia, estamos mirando ahí lo que es Irán, lo que es Irak, lo que todos los países de esa área donde están gobernados por religiosos, los musulmanes. Entonces la restricción es bien alta. Hay que hacer lo que dice la religión. Ahí no hay motivo, no hay forma de que tú vayas a decir libre albedrío. O sea, allí me llevan a mí allí y me sacan en pedacitos, porque yo lo que predico es libre albedrío, que tú decidas por tu propia tu propio pensamiento, que es lo mejor que que es lo mejor que debe ser para ti, tu familia y tu vida y tu entorno. Entonces allí no se puede hacer eso. Entonces, ese término que tomó significado a partir de la raíz latina original para designar el impulso moderno surgido durante el siglo XX, el siglo de las luces de los estados, organizaciones y personas para la independencia de las instituciones respecto al poder eclesiástico, el deseo de limitar la religión al ámbito privado, particular o colectivo de las personas y permitir mejores condiciones para la convivencia de la diversidad religiosa, poniendo al estado de árbitro y como reglas del juego los derechos humanos. Este término tomó significado a partir de la raíz latina original que designa el impulso moderno surgido durante el siglo de las luces de los estados, organizaciones y personas para la independencia de las instituciones respecto al poder eclesiástico, el deseo de limitar la religión al ámbito privado. O sea, ya ahí hay un movimiento grande que están tratando de que la religión no domine el ámbito privado, particular o colectivo de las personas y permitir mejores condiciones para la convivencia de la diversidad. Eso pues algo pues que eventualmente va a estar ocurriendo con más preponderancia en estos próximos años. Entonces, poniendo al Estado de árbitro y como regla de juego los derechos humanos, en los países de mayoría católica, este proyecto se encontró con la oposición de la Iglesia, lo que dio nacimiento al conflicto clericalismo-anticlericalismo. Ok. Así presento a ustedes esta gráfica que puede darle luz a ustedes de qué es el ambiente que hay en el mundo con relación al laicismo. Hay unos grupos que lo promueven y hay unos países que son fuertes en eso y hay otros que son bien liberales. De los bien liberales estamos hablando de Estados Unidos y de los más fuertes son Irán, por ejemplo. ¿Okay? Ok, volviendo al tema. En general, los laicistas afirman que la laicidad es un principio indisociable de la democracia. Es indisociable de la democracia porque las creencias religiosas no son un dogma que deban imponerse a nadie ni convertirse en ley. Eso es correcto. Fernando Sabater, profesor de ética y un filósofo, dice que en la sociedad laica tienen acogida las creencias religiosas en cuanto derecho de quienes las asumen, pero no como deber que pueda imponérsele a nadie. O sea, no debe haber imposición. Eso el laicismo lo resume de esa manera. Aparte de lo que tiene que ver con lo que es ateísmo, ¿cierto? Entonces, de modo que es necesaria una disposición secularizada y tolerante de la religión, incompatible con la visión integrista que tiene a convertir los dogmas propios en obligaciones sociales para otros o para todos. Los mismos resulta válido para las demás formas de cultura comunitaria, aunque no sean estrictamente religiosas.
Okay. Importante esto que voy a decir. Un Estado laico, de esta forma pretende alcanzar una mejor convivencia al ordenar las actividades de los distintos credos. O sea, que tienen unos deseos nobles de que se organice todo y que no tengamos que circunscribirnos a unos dogmas o a unos sacrificios o a una forma de ver de una manera estrictamente religiosa las decisiones de nuestra vida. Entonces, estas actividades de los distintos credos asegurando la igualdad de todos ante la ley y en muchos casos sirviendo como herramienta para someter el sentimiento religioso, pretendiendo así anteponer los intereses generales de la sociedad civil sobre los intereses particulares. En otros campos más específicos, por ejemplo, la educación, se usa el término de educación laica, cuando se defiende la enseñanza pública o privada, manteniendo la independencia de la misma respecto a cualquier creencia o práctica religiosa. Eso es lo que se llama la educación laica. En el siglo XIX, en francés, la palabra laicización significó sobre todo el esfuerzo del Estado por sustraer la educación al control de las órdenes religiosas, ofreciendo una escuela pública controlada exclusivamente por el Estado, igual para todos. La Iglesia Católica se ha opuesto a esta visión del laicismo, pues considera que no garantiza la libertad religiosa y de culto de los católicos. O sea, ahí van a estar, salen a defenderse los católicos, porque entonces se saca de la iglesia todo lo que tiene que, de las escuelas, todo lo que tiene que ver con la religiosidad, con los rezos, con ese tipo de las oraciones, ese tipo de cosas. Entonces, eso es en términos generales lo que hay en el mundo entero en el día de hoy, con relación a eso. Ahora, vamos a ver una diferencia bien importante, y con esto casi llego al punto mío. Denme unos minutitos, por favor, no se me vayan de ahí. Hay una diferencia etimológica entre laicismo y ateísmo. Importante esto. Con frecuencia se confunden ambos términos. El diccionario de la Real Academia Española dice que son derivados respectivamente de laico y de ateo. ¿Qué quiere decir esto? Laico o laica es un adjetivo, o sea, es una cualidad, y también se usa como sustantivo que proveniente del latín laicus, se aplica a aquellas personas en una de sus acepciones, que no tiene orden, no tiene órdenes clericales. Y en la otra, que es independiente, estamos hablando del laico o la laica, una persona laica o un laico. Independiente de cualquier organización o confesión religiosa, según el RAE, que es esta organización que se tiene para lo que es la Real Academia, es en su primera acepción sinónimo de seglar, que no tiene órdenes clericales. Okay. Ateo, entonces eso es lo que significa lo que es laico o laica, ¿verdad? Entonces, lo que es ateo o atea, una persona ateo o una persona atea, es también un adjetivo, y también se usa como sustantivo que proveniente del latín ateus, que a su vez proviene del griego, una palabra ahí que no la puedo entender, se aplica a aquella persona que no cree en la existencia de Dios. Según el RAE, que niega la existencia de Dios. Quiere decir que un ateo niega la existencia de Dios. ¿Y el laico? Pregunto yo, para ponernos a pensar. Vamos a ver lo que quiere decir el nuevo ateísmo. ¿Qué es el nuevo ateísmo en el mundo de hoy? ¿Qué quiere decir el nuevo ateísmo? ¿Cómo se clasifica el ser un nuevo ateo? Según Wikipedia, el nuevo ateísmo es el término que hace referencia a un movimiento dentro de ateísmo o en el siglo XXI. El nuevo ateísmo, échele mano a esto, el nuevo ateísmo es un movimiento muy crítico con la religión. Establece que el ateísmo, basado en el fuerte avance científico en los últimos años, ha alcanzado un punto según el cual debe dejar de tener una actitud tan acomodaticia con la religión, la supervisión y el fanatismo religioso como ha venido teniendo hasta ahora y que ha sido extendida por los movimientos seculares y algunos movimientos ateos. Según la cadena CNN, lo que los nuevos ateos comparten es la idea de que la religión no debería simplemente ser tolerada, sino llevada al análisis y crítica mediante argumentos racionales, allí donde su influencia crece.
Aparece en el noviembre del 2006 en la revista Wired, Wired en inglés, encablado en español, y se aplica algunas veces a forma peyorativa a la serie de 6 superventas de 5 libros de 5 autores que aparecieron en el periodo del 2004 a 2008. Se hicieron millonarios con este tipo de pensamiento. Estos autores son Sam Harris, Daniel Dennett, Richard Dawkins, Victor Stenger y Christopher Hitchens. La representación de Harris, Dawkins, Dennett y Hitchens ha sido también llamada los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 jinetes, a partir de un debate del 2007. Entonces, en una columna de 2010 titulada Why I Don't Believe in the New Atheism, porque no creo en el nuevo ateísmo, el humanista secular y ateo Tom Flynn comenta que lo que ha sido llamado movimiento del nuevo ateísmo no es ni un movimiento ni nuevo, y que lo único que es nuevo es la publicación de material ateísta por grandes editoriales de renombre, leídas por millones, y de aparición en las listas de bestseller. Por su parte, el pensador católico y filósofo economista, economista debe ser, ¿no?, Edward Fusser, argumenta en su libro The Last Superstition, A Refutation of the New Atheism, la última superstición, una refutación al nuevo ateísmo, entre otras cosas, que no puede haber y nunca ha habido realmente una guerra entre la ciencia y la religión de ninguna forma en la que los ateístas insisten. Ha habido, en cambio, un conflicto entre dos concepciones filosóficas globales de orden natural: la visión esencialista y teológica de Platón, Aristóteles y Tomás de Aquino, y la moderna visión mecanicista de Descartes, Hobbes, Locke y Hume. O sea, ya estamos entrando en otros temas, pero lo que quiero decir que eso nos lleva a lo que es la metafísica. Y la metafísica es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales. Ok, quiere decir que las tendencias que hemos tenido o estamos teniendo en el siglo XXI, lo que se pretende que sea laicista, se está confundiendo con lo que es el ateísmo moderno. ¿Y por qué? Porque es en ese afán, y ahí es donde yo voy a entrar con mi granito de arena, para ponerlos a pensar. Simplemente yo no quiero imponerme ni quiero decir que yo tengo la razón, pero yo me pongo a pensar, como empecé diciendo al principio de esta disertación. Yo tengo un dilema que tengo que enseñar y tengo que mantener una posición. Tengo la religiosidad por un lado, que tiene la oración, Jesús, Dios, sacerdotes, dogma, liturgia, sacrificio y todo ese tipo de cosas. Y tengo el espiritismo, que me habla de oración, me habla de Jesús, me habla de Dios y me habla de moral. Entonces, tenemos que la oración es parte de lo que es la religiosidad, pero no somos religiosos, porque el espiritismo no es religión. Tenemos a Jesús porque Jesús es la moral plena, y que las enseñanzas de Jesús son contundentes en el espiritismo y están resaltadas en todos los libros. No se puede eliminar eso. Tenemos a Dios como parte primordial de todas las cosas y parte del espiritismo, y creado por el espíritu para que el espiritismo lo presente a Dios como lo que es, y lo que es la moral. ¿Por qué la moral? Porque la moral es lo que adelanta el espíritu. No adelanta el espíritu nada científico, nada racional, nada filosófico. Lo único que adelanta el espíritu es la moral. ¿Y cuál es la moral? La moral de Jesús. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Eso es básico en nuestra filosofía, y yo lo defiendo. Entonces yo me pongo por el otro lado, que tengo lo que se llama el laicismo. Entonces el laicismo no quiere saber de la oración. La oración es un sincretismo, según ellos, y es incorrecto, porque la oración está implícita, integrada en la codificación desde que se escribió el primer libro. En todas se habla de lo que es la oración. Y si la oración es tan importante y no es lo que nos conduce a comunicarnos con Dios de la manera que sea, de la manera mediúnica, de la manera en que hacemos oraciones a Dios para permiso, y que envía espíritus, y que esos espíritus corren a nuestro auxilio cuando lo necesitamos en una oración correcta, bien hecha, como debe ser, y que Jesús es parte de nuestras vidas y que creemos en Él. Entonces, lo que yo tengo que ahora circunscribirme es tratar de decirles a los que están dentro de la rama del espiritismo que podemos tener a Jesús, pero no el Jesús salvacionista.
Podemos tener a Dios, pero no es un Dios material que se parezca al hombre y que podamos tratar de que sea igual a semejanza a lo que es un hombre o un ser humano para poder entenderlo. Y tenemos que entender que la moral es lo que adelanta nuestro espíritu. Entonces, si yo vengo y autorizo dentro de mi principio, no autorizo, yo no puedo autorizar, yo no soy dueño de nadie, pero si yo rindo mi forma de pensar del espiritismo y trato de sacar lo que es la oración, porque los que creen en el laicismo no quieren en la religión, pues entonces yo estoy ahí entrando en aguas que no son las que yo quiero estar, me voy a ahogar. Y no le voy a decir eso a la gente que lee en mis artículos, y yo lo voy a decir claramente, la oración es importante, no es un sincretismo. Y Jesús es importante en nuestra vida, no es el Jesús salvacionista, no creemos en eso bajo ninguna circunstancia, pero es el Jesús de la compasión, de la caridad, del que recogió a aquel en el camino que estaba caído. Ese es el Jesús, del que cogió a la mujer adúltera y le dijo, tú no te preocupes, yo no te condeno. Ese es el Jesús que yo predico. Y el Dios que se presenta está implícito en el espiritismo. Entonces, si yo me voy por la otra parte, a considerar la otra parte me indica a mí, no, nosotros no somos religiosos, bajo nada religioso. Entonces te dicen, no, pero es que nosotros creemos en la oración, creemos en Jesús, creemos en Dios y creemos en la moral. Oh, sí, perfecto. Pero ¿en dónde tú me estás predicando la moral? Porque en ninguno de los libros, en ninguna de las presentaciones, tú presentas no le hagas a nadie lo que no te gustaría que hicieran a ti. No, tú presentas lo científico y lo que es racional. Y no presentas eso porque crees que eso no va por encima de lo que es la parte científica y la parte racional. Yo tengo problemas con esto. Esto me va a crear enemistades. Y personas que no creo que deban ser mis enemigos o detractores de lo que yo presento, porque yo presento el espiritismo como es. Y en una persona que hace eso, pues yo no me voy a sentir tan mal, porque eso es un comportamiento egoísta. Cuando una persona no acepta que otra persona pueda tener razón, o que lo que esté predicando, que es lo mismo que me pasó con aquel santero que vino y leyó, no, pero yo no creo que eso sea importante. Entonces se entienda que no, porque tú creas que no sea importante, que no es importante. No, yo no creo que la reencarnación es tan importante, yo no le importancia de eso, pero es que eso, el hecho de que tú pienses de esa manera no significa que no haya reencarnación. La reencarnación va a venir. Y tampoco me puede venir a restringir la reencarnación, que es simplemente para venir a pasar una vida y a pasarla de placer, ni a ser felices y no pasar por las pruebas, ni reparar culpas, ni reparar porque eso es el propósito de la reencarnación. Y no me vengas a justificar de que eso no es impuesto por Dios, pero es que no es impuesto por Dios. Dios no impone nada. Si Dios lo único que nos da es el libre albedrío para que nosotros hagamos las barbaridades que hemos hecho durante toda la existencia. Entonces, eso es lo que yo quiero presentarle a ustedes. En el momento en que tú me saques a mí la oración, y me la sacas porque tú no oras en tus actividades, ni en la entrada ni en la salida, no tienes comunicaciones con los espíritus porque no hay oración, no tienes forma de que la parte mediúnica llegue, porque entonces no hay forma de tú atajar los malos espíritus y que tú le digas a los buenos espíritus que estén a tu lado. ¿Y cómo tú te comunicas con los buenos espíritus? Que dice la codificación, que cuando tú haces una oración con el corazón, de lo profundo de tu ser, los espíritus corren hacia ti. Y la oración que sale de un grupo de personas que se unen con un mismo propósito, eso es como una acción magnetizadora que llega con un poder increíble. Es como un fuetazo que le da a las situaciones y las resuelve. Y yo tengo evidencia de eso. Semanalmente yo tengo la oración espírita, que lo defino claramente. Yo no tengo ningún problema porque se pueda considerar que eso es religioso o no, porque yo lo defino como lo dice la codificación, como expresa Kardec, como dice el libro de los medios a partir del ítem número 200. Búsquelo ahí para que usted vea cómo son las oraciones que se le hace a Dios, y que sí hay que hacer oraciones. No podemos estar sin oraciones. Sí tenemos que considerar a Jesús. Y lo consideramos cuando lo mencionamos en nuestras vidas, lo que ha cambiado en nuestra vida. Y a Dios como lo que es. Entonces, en el momento en que nosotros veamos un laicismo como el que está ahora mismo desplegándose en el mundo, que la gente se confunde, y lo confunde ahora todo el mundo con un ateísmo, porque el ateísmo lo primero que te saca es a Dios del medio, y te saca todo lo que sea la oración, y todo lo que sea Jesús, y todo lo que sea moral. Y entonces se confunde lo que es el laicismo con el ateísmo. Entonces yo no quiero eso para mi vida. Entonces yo le tengo que decir a la gente que viene nueva que tenemos que tener un balance. El espiritismo es científico, filosófico y moral. Y que lo único que mueve al ser humano a tener un comportamiento que lo pueda llevar a que en el futuro, en otra nueva encarnación, la vida sea mejor, no sea tanto de cuadritos como ahora, es su comportamiento. Y lo logra
por cambiar su forma de ver la vida, por hacer las cosas bien. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Estas palabras son fuertes, yo lo sé. Lo estoy poniendo términos que son terribles, pero es que se ha llegado a este punto donde hay que clasificarlo. Porque no me vengas a decir a mí que el espiritismo es laico, porque en el mismo 1888, aquello que se firmó allí de algunas personas que se atribuyeron que tenían el poder de hacerlo, eso nunca llegó al extremo de que se considerara como que el espiritismo es laico. El espiritismo no es laico, porque si el espiritismo fuera laico, no tendríamos a Dios en el asunto. Entonces seríamos ateos. Simplemente que los espíritus están ahí y que pues hay unas cuestiones científicas que hay que evaluar y dedicar nuestro tiempo a eso. ¿Y dónde está el adelantamiento espiritual? ¿Dónde está el progreso de la humanidad? Entonces eso es lo que yo entiendo. Mi posición claramente es, el espiritismo no puede ser laico. Nosotros podemos rechazar lo que tiene que ver con la religiosidad, enseñando a los seres humanos que vienen y decirles, ¿por qué tienes que ver traer lo que es traer una imagen de una persona que ya desencarnó, que no necesita imágenes para representarlo? Una imagen de Dios que nadie lo ha visto. Una imagen de Jesús que tampoco muchos lo vieron y lo pueden representar, porque el único que había allí era Josefo, que era el historiador que por excelencia, que todo el mundo entiende que es el que puede decir lo que pasó en ese tiempo. No había internet, no había televisión, no había radio, no había nada de eso, y nadie se preocupaba por esa parte. Pero Josefo se preocupaba, y lo único que dijo que era un hombre blanco, rubio. Pues, entonces dio una descripción y ahora pues todo el mundo lo estampa. Y no debe ser. Jesús no le gustaría eso. Jesús lo que quiere es que tú cambies tu comportamiento. Jesús lo que quiere es que tú que estás viendo esto en forma crítica y que quieres que Fran se desaparezca, que por qué Fran apareció en este ambiente, en esta situación, porque yo vengo a traer un mensaje que me dijeron los espíritus, que entiendo que es del espiritual, porque yo no me alejo ni un ápice de lo que dice la codificación. Y la codificación me habla de esos términos, y yo no voy bajo ninguna circunstancia a enseñarle a nadie que saquen a Dios del panorama, porque simplemente el espiritismo es laico. El espiritismo no es laico, no soporta el peso de la razón, no soporta el tamiz, ser corado por el tamiz de la razón. Y es así, no hay forma de verlo de otra manera. Yo no puedo sacar a Jesús del asunto, yo no puedo sacar la oración. Si usted entiende que la oración que yo estoy haciendo los miércoles en la tarde, que es una oración internacional que yo le llamo, y que es simplemente de pedido permiso a Dios, no de pedir cosas materiales, ni cosas sentimentales, ni nada por eso, y que estamos logrando salvar vidas, que dejan de quitarse la vida y vienen corriendo, porque esos fluidos cósmicos que enviamos por a mí los tocan y los convierten y los traen. Personas con corazón abierto, con una operación tan terrible como esa, el otro día están caminando, riéndose y jugando y componiendo música. No me vengas tú a decir a mí que la oración no es importante. La oración no es sincretismo, es esencial en el ser humano. Son lo que hace gravitar hacia Dios, lo que decía Kardec. Tú gravitas hacia Dios cuando tú eres sensible y que no tienes el orgullo de decir, yo no hago ninguna oración porque eso no me lo enseñaron a mí en mi escuela espírita. No, eso es religioso. Sigue caminando por ese camino y evalúate si tienes un adelantamiento espiritual. Yo no sé, yo no puedo evaluar eso, no te puedo decir, pero lo puedes evaluar en base al crecimiento. Si hay crecimiento, aquí están llegando cada 2 minutos personas de diferentes partes del mundo. Yo quiero oír, ver dónde están los libros, esos libros que usted habla. Con el mensaje sencillo, no rebuscado, de lo que es el espiritismo, de lo que es en esencia es Jesús, de lo que es Dios, de lo que es la moral. Yo te pido a ti, amigo y hermano, que amo muchísimo, parte de nuestra filosofía espírita, que evalúe lo que yo digo. Y no critique ni murmure, porque eso te ocasiona karma. Nosotros no decimos karma, causa y efecto. Yo soy serio, no juego con esto. Y el espiritista
que me critique y que quiera decir, ahí hay unos que están llegando nuevos, que eso es bien común, que lo pongan, que denigren esa parte, sin darse cuenta que eso es lo que verdaderamente le conviene al ser humano. Tengan cuidado, porque eso se llama murmuración. Yo no vengo a murmurar. Es más, yo he mencionado aquí hasta nombres de situaciones, cosas que están escritas y están publicadas. Yo no estoy diciendo cosas que son mentiras, ni estoy denigrando a nadie. Yo estoy diciendo lo que dijo la CEPA en el 2010, septiembre me parece que fue, y su posición en términos de eso. Y lo que dice lo que son religiosos, lo que dice Wikipedia de lo que es laicismo, y lo que es el ateísmo, y lo que esas dos palabras significan en términos de Dios, que sacan a Dios del asunto. Entonces tú no puedes pretender decir que eres laico o laicista y que tengas a Dios ahí, o asumir que Dios está ahí, pero ya lo sacaste, ya lo extirpaste, porque no te preocupas de que Dios esté ahí. Nosotros nos encargamos de definir a Dios, los atributos de Dios. Este es Dios. No somos dioses todos. Eso es lo que dicen los que son metafísicos y los que son con filosofías que están por ahí, no saben todavía describir lo que es lo que es Dios. Aquí termino con este comentario de lo que es la metafísica. Los problemas que tiene la metafísica ahora mismo en el mundo contemporáneo. Dice, la metafísica aborda problemas centrales de la filosofía, como lo son los fundamentos de la estructura de la realidad y el sentido y finalidad última de todo ser. Todo lo que se sustenta en el llamado principio de no contradicción. La metafísica tiene como tema de estudio dos tópicos. El primero es la ontología, que en palabras de Aristóteles viene a ser la ciencia que estudia el ser en tanto que ser. El segundo estudio es la de la teología, y también llamada filosofía teológica, que es el estudio de Dios como causa última de la realidad. Existe, sin embargo, un debate que sigue aún hoy sobre la definición del objeto de estudio de la metafísica, sobre si sus enunciados tienen propiedades cognitivas. La metafísica estudia los aspectos de la realidad que son inaccesibles a la investigación científica. Según Immanuel Kant, una afirmación es metafísica cuando afirma algo sustancial o relevante sobre un asunto, cuando emite un juicio sintético sobre un asunto que por principio escapa a toda posibilidad de ser experimentado sensiblemente por el ser humano. Algunos filósofos han sostenido que el ser humano tiene una predisposición natural hacia la metafísica. Kant la calificó de necesidad inevitable. Arthur Schopenhauer incluso definió al ser humano como animal metafísico. Martin Heidegger ha replanteado los asuntos metafísicos introduciendo una transformación radical digna de tomarse en cuenta. Los metafísicos andan diciendo de energías, y las energías se generan por materialidad, y los espíritus no son materiales. Y de hecho te puedo probar que en el ítem número 88 del libro de los espíritus, me parece que es ese, lo voy a poner aquí para confortarlo, donde dice los espíritus, le pregunto, ¿se pueden ver los espíritus? Y dicen, no, ustedes no lo pueden ver, nosotros sí. Entonces, si nosotros no lo podemos ver, ¿por qué nos inventamos que están con energía, que son con luces que fluyen en el universo, ¿ya? Que son vibraciones, cuando los espíritus son inmateriales? Y Dios lo hizo a propósito. Y solamente se hacen materiales, se materializan cuando la función de superiespíritu decide. El espíritu decide que su superiespíritu se transforme o que se materialice. Cuando eso ocurre, ya se desaparece. Tú no lo puedes ver, ni lo podemos ver. Lo único que se ven los espíritus son ellos mismos. Eso es lo que dice la codificación. No se lo está inventando Fran Montañez. Y la lógica me dice que cuando tú hablas de energía, significa que tú no sabes lo que es energía. Porque la energía lo produce lo que es material. Una materia, cuando se mueve, se desplaza a cierta velocidad, se puede catalogar que tiene una energía. Y ocasiona energía y tú la puedes medir. Y es medible. Pero un espíritu tú no lo puedes medir. No hay forma de medirlo. Ni Dios tampoco. Ni Dios es energía, ni los espíritus son energía. Ni lo podemos ver. A menos que no seas un medium y que se te presente por superiespíritu, que tú puedas ver el ectoplasma y que puedas evaluar eso. Cuando ellos no quieren, son invisibles. Entonces, ¿por qué no se puede explicar eso? Porque eso está contemplado en lo que se llama el fluido cósmico universal. Y eso no tenemos explicación.
sea, que hay personas que pueden estar diciendo no, y entonces utilizan a Kardec, te mencionan a Kardec, y cuando te llega a ese punto le pasan por encima. Pero si te está diciendo claramente de que no se puede ver y que no se puede explicar y que Dios no te va a dar la explicación, pues yo concluyo este tema diciendo de que el espiritismo no puede ser laico. No tengo forma de verlo desde el punto de vista de lo que es laicidad. Ahora, si tú me quieres utilizar otro término que pueda significar lo mismo, posiblemente, pero que establezca claramente que se respete lo que tiene intrínseco en el espiritismo, que se llama la oración, se llama Dios, se llama Jesús, y que no es Jesús de la otra acera, sino el Jesús que debe ser de la carretera entera, que es el que nos lleva a convencernos y a conocer lo que es el bien común, que nos ayuda al convencimiento de que podemos adelantar nuestro espíritu. No se moleste conmigo, yo le amo mucho. Y yo estoy muy al tanto de lo que está pasando alrededor, pues yo lo divulgo a quien, a las personas que oyen lo que yo quiero decir. Si usted no es asiduo mío y usted no lee mis artículos, usted no ve mi video y no evalúa ni pone comentarios de que para mejorarnos y todas las cosas que debería hacer, pues entonces, ¿por qué tenemos que distanciarnos y tener? Ahora, yo sí pienso, tenemos que unirnos. Es un mensaje unificador. El espíritu no separa, el espiritismo no separa. El espiritismo une. Yo tengo una psicografía donde los espíritus me dijeron el espiritismo une, no debe separar. Entonces se separan aquellos que no quieren pensar igual, aquellos que no tienen la humildad de aceptar de que no están correctos en algunas cosas. No tratemos de inventar el espiritismo ya está inventado. Imagínense que ni tan siquiera en el primer congreso de 1888 pudieron lograr cambiar una cosa como esa, y me sorprende mucho que allí estuviera presente Amalia Domingo Soler, con una persona que demostró toda su vida el interés por el ser humano y por el espiritismo, pero nada, posiblemente no lo entendió en esos términos en ese tiempo. Pero el espiritismo no puede ser laico. El laicismo no puede entrar en el espiritismo. No podemos separar lo que sea religioso, porque primero le vamos a decir a los que vienen nuevos, lo vamos a rechazar. Vamos a ser hostiles con ellos, no les vamos a poder dar el amor que ellos necesitan. Y ellos se van a dar cuenta y se van a ir. Entonces los perdemos. Entonces no podemos sacar a la oración. Si usted no cree en la oración, pues... no, yo creo en la oración, Fran. Yo le estás diciendo algo ahí que me está difamando, pero ven acá. ¿Y cuando tú lo haces en la oficina, en tu casa espírita? Horas al principio, horas al final, para darle gracias a esos espíritus que vinieron y le dieron satisfacción, le dieron conocimiento. Porque todo el conocimiento que tenemos del espiritismo no es un conocimiento personal que te pertenece, eso viene de inspiración espiritual. Y no me mencionan la moral nunca hablas de que el ser humano y el espiritismo te llevan a que debes si tú no le dices a las personas que haciendo el bien es que tú puedes adelantar, no puedes pretender que ellos sean lo inteligente que tú puedas hacer para entender el mundo espiritual. Ellos vienen porque ellos entienden, esas palabras son contundentes. Me convencieron, yo he sido malo, yo voy a ser bueno. Y yo voy a cambiar mi vida. Y eso, como consecuencia de eso, del comportamiento, fíjate, estoy en una cadena, un comportamiento, y esto se ha hecho un poquito largo. Pero quiero dar un final para que no me odien, ni me borren de amigos. Cuando tú eres bueno, no le deseas mal a nadie, y haces tu vida como debe ser, y eres hoy mejor de lo que fuiste ayer, eso tiene unas consecuencias, unos efectos secundarios. Inmediatamente los buenos espíritus se acercan a ti. Inmediatamente los espíritus malos se tienen que ir. Inmediatamente los espíritus buenos toman control de la situación del ambiente. Lo que había turbio, molestoso, eso se va. Las obsesiones se van, poco a poco. Los espíritus malos empiezan a moralizarse y ya no te hacen la vida de cuadrito. Y tú empiezas a adelantar tu espíritu y a continuar hacia adelante. Eres una nueva persona por completo. Porque decía Kardec que una persona que conozca el espiritismo nunca jamás va a tener egoísmo, nunca jamás va a tener comportamientos que es lo que lo separan de lo que es el bien común. Espero que este sea un video de educación y de establecer, y que tú decidas que tú quieres. Si tú quieres ser laico,
tú quieres ser laicista, tú quieres ser ateísta. Yo no estoy diciendo que el laicismo es el ateísmo, pero lo que te quiero decir es que la visualización del siglo XXI con relación a esos dos términos los unen y dicen que es el ateísmo moderno. Porque es tan y tan feroz el derecho que tú asumes que tienes de que la ciencia ha llegado a tal punto que verdaderamente no se necesita nada religioso, que de la misma manera que sacas la religiosidad, sacas a Dios. Ah, no, yo no saco a Dios, Dios es parte mía. ¿Y cómo no lo mencionas? ¿Y cómo no predicas sus atributos? ¿Por qué no? Yo no sé, porque yo no estoy en ninguna de esas escuelas, pero ¿y por qué no hablas de moral? Tú puedes hablar en tus escritos para que uno lo vea. Tú escribiste un libro. ¿Dónde está ahí Jesús? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está la oración? Eso es parte del espiritismo también. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta de que verdaderamente te dicen una cosa. Yo tengo evidencia de personas que me han dicho, que le dije, cuando preguntó sobre lo de la oración, le dijeron, no, eso de oración no es correcto en el espiritismo, porque no, eso es sincretismo. Y me dediqué a hacer un video y hacer unas presentaciones y lo he publicado, lo sigo publicando, de que bajo ninguna circunstancia la oración es un sincretismo en el espiritismo. El que diga que eso es un sincretismo, que me lo venga a decir a mí. El que diga que los espíritus no son correctos lo que hicieron la codificación, que me lo venga a decir a mí. El que me diga que fueron espíritus superiores pero que no fueron perfectos, que me lo venga a decir a mí. Estoy dispuesto a ir ahí a mostrarte si lo que vamos a utilizar de base es la codificación, te voy a enseñar de la publicación de la codificación que eso es así. Una persona en estos días se atrevió a decir de algo que publiqué, no, porque se atribuye que eso es una revelación, pero eso no es ninguna revelación. Y entonces yo lo llamé y le dije, perdóname, con mucho respeto, entiendo que estás diciendo de que esto que presenté no es parte de la revelación y que la revelación no existe en el espiritismo. Entonces yo quiero que tú me expliques, porque yo quiero aprender. A lo mejor yo tengo que aprender algunas cositas y cambiar y modificar mi vocabulario. En el libro de Génesis, el número tal dice que esto es una revelación. La persona me dijo, ah, no, si lo dice ahí no hay problema. ¿Y entonces qué quiere decir? ¿Que no lo habían leído? ¿Por qué estás hablando de que no es revelación cuando lo dice la codificación claramente en Génesis, que es una revelación? Bueno, yo no voy a discutir esos temas, ni quiero irme directo con nadie, pues no es mi propósito. Yo no sé si esto lo publico. Si lo ven publicado es porque pedí permiso nuevamente a los espíritus, les dije, lo puedo decir, y si me dicen que sí, lo hago. Si no, pues nunca lo verás. He hablado para ti, Fran Montañez, de la página Soy Espírita, y Soy Espírita TV. Quiero, antes de terminar con este video, quiero dar un resumen de lo que he presentado. Básicamente diría yo que el espiritismo, según lo que presenta el laicismo, no es compatible. Y diría yo que primeramente resalta a la vista que una persona que no puede aceptar cómo otros piensan, aunque sea religioso, tenemos que trabajar ya con la tolerancia. Y la tolerancia es parte de las cosas que tenemos que erradicar de nuestra mente y de nuestra vida. Nosotros no podemos creer que el espiritismo es de una persona, que nadie es dueño del espiritismo, ni tan siquiera de la verdad. Y esto que yo he presentado el día de hoy puede dar lugar a que muchas personas malinterpreten mi mensaje y entiendan que yo estoy criticando organizaciones muy prestigiosas que le han dado mucho, pero mucho al espiritismo. Y yo quisiera que en ese sentido esté bien claro mi posición. El espiritismo, como razón de ser, como está identificado, como está presentado por los espíritus en la codificación espírita de los 5 libros a Kardec, nos habla claramente de los términos que posiblemente nos separan. Y esos términos que yo he presentado el día de hoy, no hay manera de ver que si los tocamos, podamos dejar intacto el espiritismo. El espiritismo no le pertenece a nadie. Hay algunas personas que son filósofos, algunos que son moralistas, les gusta más ir por la parte del bien común, y hay otros que les gusta, les fascina y les gusta mucho la parte científica y racional, y eso es correcto, y tenemos que todos tener tolerancia y aceptarnos como somos, de la manera que queremos
que entendemos que es el mensaje que Dios nos ha dado, porque para eso Dios nos ha dado lo que se llama el libre albedrío. Y este día que yo he presentado este tema, que es un poco difícil de, porque no, nadie le da el frente y pone una posición. Yo he querido poner mi posición y establecerme firmemente en que yo quiero que el espiritismo progrese, que el espiritismo dé a los seres humanos lo que ellos están buscando. Sí, pienso que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con la mejor intención y no me gusta separarme de nadie, ni ser intolerante ante la forma de pensar de los demás. Pero hay cosas que tenemos que establecer un punto. Y el punto básicamente es lo que nos dijeron los espíritus. No lo que nosotros creamos como personas, no lo que nosotros podamos pensar que es lo más correcto. Muchas veces lo que nosotros podemos considerar que es lo más correcto, para otros no lo es. Entonces eso no es bien común. El bien común es que sea para todos igual. En este momento que podemos tener alguna diferencia, yo creo que la mejor manera es entendernos, oír lo que yo tengo que decir, yo oírlos a ustedes, aquellos que no estén de acuerdo, pero el laicismo no es algo que identifique el espiritismo. El laicismo tiende en este tiempo en que vivimos a irse por la parte que, aunque no querramos verlo, pero que es así ante el mundo, no ante los espiritistas. Nosotros entendemos que los que son laicistas entienden que no son antirreligiosos y que no son ateos, mucho menos ateos. Pero ¿qué ocurre? Esas características de la separación, de la intolerancia, de simplemente ver todo que no puede ser religioso de ninguna manera sin entender que el ser humano tiene que pasar por un proceso. Y ese proceso conlleva muchas veces tiempo. Hay gente que son amigos míos, yo he tenido que llamar a la atención y decirles, pero ¿por qué tienes que traer imágenes? ¿Por qué tienes que traer cosas que son la reminiscencia, no sé la palabra, reminiscencia, creo que quiero decir, del pasado, que era donde uno estaba con la, con la religión, con las vírgenes, con la liturgia, con ese tipo de cosas, y el espiritismo te ofrece la oportunidad de que eso sea diferente, pero que no nos quita de ninguna manera la sensibilidad de poder decir que Dios está ahí, que haciendo las cosas bien, mi familia y el regocijo que yo puedo tener de hacer las cosas bien y hacerlas mejor todos los días, me da satisfacción de vivir. Entonces, ¿por qué tengo que luchar para evitar eso? ¿Por qué tengo que luchar para simplemente hacer las cosas como si fuera una matemática simple? 1 más 1 es 2. Hay ocasiones que el 1 más 1 no es 2, es 1,5 o 3 o 2,5. Entonces pues tenemos que abrir los ojos hacia eso. Yo simplemente doy una sugerencia, que considero que el laicismo en el espiritismo no da cabida a que cada cual piense como quiera, sino simplemente se establece unos criterios y una forma de ver la vida de un punto de vista. Y no todo el mundo está preparado para un pensamiento solamente científico y un pensamiento solamente racional. Las personas tienen que llevar un proceso donde va a asimilar unas cosas y de eso es lo que pretendemos. Yo estoy haciendo la parte mía. Yo estoy llevando el espiritismo a nivel, diría yo, que mundial ahora mismo, por las redes sociales. No porque yo tenga recursos ni nada, sino porque los mismos espíritus me lo dijeron al principio, tú vas a llevar un mensaje y el mensaje va a ser mundial. ¿Por qué? Porque las redes se encargan de eso. Entonces yo le llevo el mensaje a una persona que quiere quitarse la vida. Yo no saco nada con irle a decir no, que el espiritismo es científico o racional, o que las cosas que podemos pedir tenemos que ser con una fe razonada. Es verdad, eso puede ser de esa manera, pero en realidad tenemos que ser más que eso, humanos. Y la humanidad nos dice a nosotros que tenemos que ser tolerantes y entender, comprender. Y algunos van caminando más lento y otros van caminando más rápido. Y eso tiene que ver con el conocimiento. Entonces, pues lo que estén algunas tendencias que sean no simplemente la parte filosófica ni moral, pues entonces pueden aportar a eso a las personas que van llegando, explicándoles cómo es el mundo espiritual. Pero no nos separemos y no miremos esto como que simplemente yo estoy dando un pensamiento de que tengo que darlo, porque tengo muchas personas que me preguntan y me dicen, pero esto es así o esto es así. Entonces no puede estar uno en el medio y uno tiene que asumir una posición, y eso es lo que yo he querido.
Espero que esto sea de beneficio para todos y que sigamos siendo amigos y sigamos en el mismo propósito de seguir adelante con lo que se llama el adelantamiento espiritual, que es a lo que hemos venido. Gracias.